Sean todos bendecidos en esta preciosa hora del Señor. Nos encontramos nuevamente para continuar con nuestro tiempo de discipulado número 4. Y estamos en el día de hoy, vamos a estudiar un tema muy importante para la Iglesia de Jesucristo y es el tema 6, la iglesia que evangeliza. Y quiero que me coloquen allí, por favor, en pantalla, nuestra diapositiva número 1, porque realmente este es un tema muy importante. Creo que no lo vamos a alcanzar a ver en una sola clase, creo que lo vamos a ver en 2, pero quiero que usted esté muy atento porque realmente aquí está el corazón de la iglesia. Este es un tema muy, pero muy importante. Para poder aperturar entonces este tema que de verdad debe ser la pieza fundamental en la visión y la misión de la Iglesia de Jesucristo, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 14 y versículos, vamos a leer del 15 al 24. Yo quiero recordarle que es muy importante que para estos discipulados usted tenga a mano su Biblia, una Biblia. Hay muchas Biblias de muchas versiones, la que usted quiera, la que usted prefiera. También usted puede descargar al celular la Biblia YouVersion, que ella trae muchísimas versiones. Usted las descarga en su celular cuando esté con el Wi-Fi y luego usted la puede utilizar sin internet en cualquier lugar y puede mirar las versiones que usted haya descargado. Muy bien, entonces usted no tiene excusa para decir es que no he tenido con qué comprar una Biblia, porque como le explico, usted la puede tener en su celular, la lleva a todos lados y no tiene ningún inconveniente. Así que, dicho esto, vamos a ir al texto bíblico con el cual vamos a aperturar la clase en este día. Dice Lucas capítulo 14 y versículo del 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Mire qué impresionante este texto bíblico, y sabemos que Jesús siempre nos hablaba en parábolas y nos está hablando de una parábola en la cual nosotros podemos descubrir algo muy importante a la hora de evangelizar, que para evangelizar es importante tener en cuenta que hay un tiempo, que hay diferentes territorios, como plazas, como calles, como ciudades, caminos y vallados, y hay una intensidad. Quiero que vamos a la siguiente diapositiva. Yo traté como de colocar allí unas imágenes y vemos allí una plaza, vemos allí una calle, vemos allí un vallado, vemos allí una ciudad. Y vemos, digamos, diferentes escenarios en los cuales nosotros podríamos hablar de que esos son lugares en los cuales nosotros podemos ir a evangelizar. Y que esa definitivamente es nuestra misión, la misión de la Iglesia de Jesucristo. Vamos a ir a la siguiente diapositiva y ahí encontramos 3 esferas importantes en las cuales podemos hablar de que podríamos extender el reino a través de la evangelización. Primero, en primer lugar,
Vemos que a la hora de salir a buscar a los convidados, los primeros que se presentan son estos que exponen las circunstancias o excusas. No puedo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, es que se me presentó una situación, en fin. Y por eso nosotros necesitamos aprender a reconocer y a identificar a estas personas, a los convidados. En esta primera parte no se ve la necesidad visible o no es notoria de que los siervos están acostumbrados a ver. Lo que se ve son las situaciones del diario vivir y no una necesidad, ¿sí? Entonces vamos a ver un afligido, podemos encontrar un endemoniado o un enfermo, donde a veces entendemos que solamente a estos tenemos que ir. Sin embargo, no podemos manifestar la próxima etapa sin primero pasar esta. A unos tendremos que ir con carácter y a otros con otro carácter, ¿sí? Entonces miremos esta primera fase, personas que invitamos, pero no tienen quizás mucha necesidad, no están muy interesados, tienen muchas cosas que hacer y lo último que les interesa es el Señor Jesucristo. Y te van a decir, sí, te agradezco, qué chévere, pero tengo otras cosas que hacer. Vamos a ir a mirar entonces, en segundo lugar, perdón, notamos que ya no es una invitación, este es otro escenario. Ahora, entonces vamos a ver una posición mucho más agresiva del evangelista. Ahora hay que traerlos, ¿sí? Porque en esta etapa ya hemos identificado las excusas. Una cosa es invitar, esperando que lleguen o no, y otra muy diferente es ir a buscarlos y traerlos. En el primer escenario nosotros los invitamos y ellos sacan excusas. En el segundo escenario, la situación da para que uno vaya y los traiga. Camine, usted necesita ir a la iglesia, usted necesita escuchar una palabra, usted necesita recibir a Jesucristo en su corazón. Y vemos una tercera etapa y la última, que es cuando necesariamente necesitamos ir a buscarlos, pero además hay que forzarlos a entrar. Se torna aún más agresivo el evangelismo. De esta manera el Señor nos deja ver cuál debe ser el carácter que debe tenerse a la hora de ganar almas y a la hora de sentarlos a la mesa. Cuando nosotros hablamos de este gran banquete, estamos hablando de partir el pan, el partimiento del pan, la palabra del Señor en la vida de la gente. Vemos tres grupos de gente. Los primeros que fueron convidados y definitivamente sacaron excusas. Hay unos segundos que fueron, vea, camine que hay un banquete, y entonces la gente empezó a ir. Pero aún había espacio y había otros que había que ayudarlos a llegar porque solos no iban a poder llegar. Bien, entonces nosotros debemos analizar, digamos, el momento en el cual, por eso les decía, hay un tiempo importante para poder determinar el momento en el cual vamos a evangelizar a esa persona y la vamos a traer. Y también hay una intensidad. Vemos que en la primera etapa hacemos la invitación, en la segunda le decimos camine, vamos, y en la tercera le decimos vamos, ¿sí? Lo traemos porque es necesario. Entonces, Dios, como ese padre de familia, quiere que su casa se llene. Él siempre quiere que la casa esté llena y que al momento de partir el pan, la mesa esté completa. Que todos podamos estar al momento de participar del partimiento del pan. Así que, desde luego, Dios va a querer ver las iglesias llenas. Y si ellas no están llenas, pues lo que va a decir es que faltan obreros dispuestos a salir a las calles a invitar a la gente, a traerlos y a forzarlos a entrar si fuera necesario. Esta debe ser nuestra tarea, o esta es nuestra tarea. El Señor nos garantiza que Él se va a encargar de alimentarlos en su casa. Nosotros tenemos que partir del hecho que necesitamos invitar gente a la iglesia, necesitamos invitar gente al partimiento del pan. Usted me va a decir, pastora, pero es que ahora el tema es un poquito más complicado, hay que reservar el puesto. Sí, hay que reservarlo, pero siempre habrá lugar para alguien nuevo, para alguien que lo necesite. Así que es importante
que nosotros trabajemos en esta área que hace que la iglesia de Jesucristo pueda multiplicarse. Bien, continuando con nuestro tema, entonces vamos a mirar cómo podemos comenzar la tarea. Vamos a ver de qué manera o cómo debemos hacerlo y qué nos enseña la palabra del Señor al respecto. Nosotros debemos estar dispuestos a salir a las calles, pero debemos hacerlo sabiendo con qué situaciones nos vamos a enfrentar. Quiero que vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y nos vamos a encontrar con situaciones que de pronto nos llamen mucho la atención, aunque también debemos saber que no vamos a ir solos porque Dios siempre va a ir con nosotros. Pero debemos hacerlo en un orden, debemos hacerlo conociendo los parámetros, debemos saber qué región, qué lugar vamos a ir, qué situaciones hay alrededor para nosotros ir preparados. En Proverbios capítulo 26 y versículo 13, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Dice el perezoso, el león está en camino, el león está en las calles. Así que podemos ver que el temor a enfrentarnos a nuestro adversario muchas veces nos puede volver perezosos y no realizamos la tarea evangelística que nosotros debemos realizar. Creo que la pandemia ha sido una justificante para no evangelizar, pero ahora tenemos las redes sociales que nos permiten llegar a muchos lugares, a muchas personas, para poder evangelizar y llevar la palabra del Señor Jesucristo. Según 1 de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, lo primero que debemos comprender es que dice la palabra que el diablo anda por las calles como león rugiente, buscando a quien puede devorar. Mire que ya tenemos un primer elemento del adversario. Él va a estar en las calles. Quiero que vamos a la siguiente diapositiva. Y allí nos vamos a encontrar con algunas situaciones que se enfrentan en el caminar diario o en el diario vivir de lo que encontramos en las calles. Quiero que en esa diapositiva, la primera imagen que encontramos allí es una cara triste, ¿sí? Entonces, lo que vemos hoy en día es que hay mucha tristeza en la gente. Quiero que vamos, por favor, y vaya conmigo a la palabra del Señor, si me colocan en pantalla, por favor, Isaías, capítulo 24 y versículo 11. ¿Qué dice la palabra del Señor en este texto? Dice, hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció y se desterró la alegría de la tierra. Mire qué fuerte. Cómo el profeta Isaías nos muestra una cruda realidad que encontramos nosotros en las calles. Hay tristeza. Se describe entonces aquí un panorama existente en las calles donde nosotros nos vamos a encontrar con gente triste. Esa es una realidad. Gente que está pasando por un momento de una profunda depresión, que ya perdieron todo lo que les provocaba alegría y tienen pensamientos ahora de suicidio. Pero nosotros, la iglesia de Jesucristo, tiene ese vino celestial que trae el gozo de la salvación. Y es por eso que nosotros necesitamos ir y llevar eso que la gente ya no tiene. Ir y llevar eso que la gente perdió. Porque ahora hay tristeza, porque ahora hay depresión, nos dice el profeta. Y cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo hoy en día, eso es lo que nosotros nos encontramos. Pero también encontramos muerte, también encontramos violencia, también encontramos delincuencia. Ahí en la diapositiva podemos ver una fotografía de alguien que está muerto y ahí le vemos solamente los pies con un letrero que dice COVID-19. Digamos que es la mayor causa de muerte en este tiempo y estamos viendo la muerte
de una manera muy, pero muy fuerte en este tiempo. Así que quiero que vamos, por favor, al libro de Jeremías. Si me pueden colocar ahí en pantalla, por favor, Jeremías capítulo 9 y versículo 21. ¿Qué dice la palabra en Jeremías 9, capítulo 21? Y para que por favor me preparen también Ezequiel 11, 6. Dice la palabra en Jeremías 9, 21. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Mire qué tremendo que lo que nosotros hoy estamos viviendo, ya el profeta Jeremías lo había manifestado tiempo atrás. Mire qué impactante esta situación, y realmente eso es lo que estamos viendo hoy en día en las calles, cómo nuestros jóvenes, nuestros niños se están perdiendo en las calles, niños abandonados por sus padres que se dedicaron a pedir o sencillamente a delincuenciar para poder sobrevivir en las calles. Vemos una cantidad de gente, venezolanos que han venido y que los vemos deambulando en las calles pidiendo, y muchos robando, y esta es la realidad que hoy estamos nosotros analizando frente a la luz de la palabra. Perdón. Vamos ahora a Ezequiel capítulo 11 y versículo 6. Dice la palabra del Señor: habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. ¡Wow! Es un tiempo en el cual se han multiplicado nuestros muertos. Estamos en esos tiempos, tiempos muy difíciles, tiempos en los cuales la gente necesita recibir de ese vino celestial. La palabra nos ilustra de alguna manera un ambiente bastante dramático. No podemos rebajarle la sintonía de lo que estamos viendo. Y en la calle nos vamos a encontrar con una potestad de violencia. No solamente son los muertos, no solamente son los niños, no solamente son los jóvenes. Vemos una delincuencia de una manera muy, pero muy fuerte. Vemos cómo esta violencia se ha instalado, los robos, las violaciones en las calles. La muerte tiene sed de jóvenes, de adolescentes. La muerte tiene hambre de sangre de niños. En la calle viven su infancia y están delinquiendo, y eso es lo que están aprendiendo, y así están creciendo bajo este sistema. Están drogándose, viviendo un presente tan desastroso, tan triste, que a cada uno de ellos, cada segundo, el futuro se aleja de ellos, porque seguramente el futuro es muy cercano. No vivirán mucho a causa de su mala alimentación, a causa de las drogas, a causa de los maltratos, a causa de las aflicciones. Esto no les permitirá un futuro a estos jóvenes, a estos niños. Así que la iglesia no puede ser indiferente frente a esta situación. Es una situación muy dura, muy triste, y debemos decirlo: Iglesia Casa del Padre, nosotros, si bien hemos trabajado y lo hicimos con algunos niños en Nueva Floralia, tuvimos la oportunidad de ir, de compartir la palabra. Después de eso, y también hemos estado presentes en la época de la pandemia con mercados que ayudamos a la gente. Pero nuestra labor de evangelización como iglesia, necesitamos activar esta parte. Y de ahí mi llamado tan importante para que usted, yo quiero en esta hora decirle: Dios nos está invitando y estamos quizás sacando excusas, y nosotros necesitamos ir y llevar a la gente a comer del pan, de la palabra. El Señor no nos ha llamado para que estemos encerrados en una caja con una pandereta y cantemos canciones y realmente lo adoremos. Sí, necesitamos adorar al Señor, pero no es lo único que como iglesia necesitamos hacer. No podemos evadir
una realidad. Nuestro ministerio es un ministerio de restauración y estamos para ayudar a la gente, pero tenemos que hacerlo, tenemos que abrir la puerta y salir a las calles. Así que en los próximos días, en los próximos meses, tendremos que estructurar toda una forma, y lo hemos venido haciendo a través de las redes sociales, pero ahora tendremos que hacerlo nuevamente en el campo apenas ya el tema del virus vaya, digamos, siendo manejado de manera correcta, la vacunación aumente. Seguramente vamos a poder volver a salir a las calles y hacer esa obra de evangelización. Entonces, decimos que hay muerte en las calles, pero nosotros necesitamos llevar la vida de Cristo a las calles. Necesitamos llevar la palabra de esperanza. Necesitamos llevar ese vino celestial, ese vino de salvación a la gente, el gozo de salvación que la gente necesita. Bien, quiero que vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2, y quiero que en pantalla me ayuden, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 4 al versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 5. Dice la palabra del Señor: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro nos está haciendo un llamado, y es donde cobra una dimensión extraordinaria el ministerio de la reconciliación. Es importante entender que el hombre necesita reconciliarse con Dios y desde luego con sus hermanos. Quiero que también vamos a la palabra del Señor, a la segunda carta de los Corintios, capítulo 5 y versículo del 17 al 20, si allí por favor en pantalla me pueden colocar también, y vamos a leer este texto bíblico. Usted tiene que estar con su palabra, usted tiene que estar subrayando, usted tiene que estar apropiándose de esta palabra, amada Iglesia de Jesucristo. Dice la palabra del Señor, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, mire qué lindo y qué maravilloso. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tú y yo tenemos esa tarea de reconciliar a otros con Dios a través de Jesucristo. Él definitivamente no nos está llamando, y en ninguna parte del texto vemos que Él nos está llamando a juzgar a nadie. Nosotros no somos juzgadores y no vamos a juzgar a alguien que haya caído, ¿no? No nos ha llamado a pisotearlos, no nos ha llamado a destruirlos, sumando más dolor al que ya tienen, a ese dolor que seguramente ha traído la condenación, ¿sí?
en la vida de ellos. No podemos nosotros con nuestros labios traer más condenación. El Señor nos está llamando entonces a traer una palabra de reconciliación. Rogando, dice, pero no como el hombre ruega, sino como Dios ruega, ofreciendo su sangre para limpiar los pecados, trayendo una verdadera reconciliación. Por eso esa reconciliación debe ser en Cristo Jesús, que es el cual nos puede colocar de nuevo en la casa de papá. Nos puede colocar de nuevo en ese amor maravilloso del Padre. Vamos a leer 2 textos más que quiero que me ayuden, por favor, a colocármelos ahí en pantalla. Quiero que me ayuden con Santiago, capítulo 5, y vamos a leerlo desde el 19 al 20, y 2 de Corintios del 3, capítulo 3, versículos 4 al 6. Vamos a ir entonces al libro de Santiago, capítulo 5 y versículo del 19 al 20. Dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mire qué lindo lo que el apóstol Santiago nos está compartiendo, y miren lo maravilloso que dice que va a ocurrir si tú y yo ganamos un alma para Cristo. Mire qué sorprendente, mire qué extraordinario. Y quiero que vamos ahora allí a 2 de Corintios, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Si allí me ayuda alguien, por favor, me colocan ahí en pantalla también, por favor. Y usted en su casa está con su Biblia, yo estoy aquí con la mía, leyendo, he subrayado cada uno de estos versículos, porque nosotros debemos comprender que nosotros como obreros de Jesucristo, esta es nuestra misión. Y tenemos que asumirla. Y la tenemos que asumir con amor, la tenemos que asumir con destreza, la tenemos que asumir con pasión, con responsabilidad. Miremos qué dice 2 de Corintios, capítulo 3 y versículos del 4 al 6. Dice la palabra del Señor: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Mire, amada Iglesia de Jesucristo, esto es con el Espíritu Santo. Esto se hace con amor, con responsabilidad. Así que necesitamos salir a las calles a predicar. Dice, id. Id es un mandamiento, no es una sugerencia. Id y haced discípulos, ¿sí? Id, mire, hay muerte en las calles, pero nosotros necesitamos, le repito, llevar la vida de Cristo, esa vida maravillosa de Cristo. Amén. Quiero que nosotros miremos ahora, vamos a ir a un texto bíblico, Zacarías, capítulo 10 y versículo 5. Estamos diciendo que definitivamente nosotros necesitamos ir como mandamiento, ¿cierto? Ir como mandamiento. Zacarías capítulo 10 y versículo 5 dice: juntos serán como guerreros que pisotean al enemigo en el barro durante la guerra. Ellos lucharán porque el Señor está con ellos y humillarán incluso a sus enemigos que van montados a caballo. Mire,
Usted está aquí de pie, viene alguien, está sentado, viene alguien de a caballo. ¿Cómo puede usted humillar a uno que va de a caballo? Pero Dios dice en su palabra, yo voy con ustedes. Y aún a esos que van de a caballo también los van a humillar. Mire, todo obrero necesita aprender a predicar en el contexto de la visión. Es decir, una casa, las calles, los colegios. Jesús también predicó en las casas, en las calles, en los caminos. Si nosotros queremos conocer realmente una labor evangelística, miremos a Jesús y miremos la capacidad y la forma en la cual Él evangelizaba. Hay un texto en Lucas capítulo 19 y versículo del 1 al 10, yo creo que podríamos leerlo. Lucas capítulo 19 del 1 al 10, y yo estoy segura que usted ha leído muchas veces ese texto, porque sabemos que el Señor trabaja y habla a través de parábolas. Y esta parábola, o esto que ocurrió, bueno, esto no fue una parábola, esto fue algo que ocurrió en Lucas 19 del 1 al 10, y narra la historia de Zaqueo. Usted recordará a Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y Jesús lo escogió para pasar con él una noche. Vamos a ir a Zaqueo, capítulo 19, versículo del 1 al 10, vamos a leerlo rápidamente. Jesús y Zaqueo, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues él era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que había perdido. Vemos a un hombre publicano, a un hombre rico, a un hombre que quizás, como lo mencionaban, la palabra, era un pecador y era bajito de estatura. Y dice que él se tuvo que subir a un árbol allá para poder ver a Jesús. Usted se imagina que uno está en medio de una multitud, por allá todo chiquito, por allá insignificante, y el protagonista de todo ese escenario te voltea a mirar y te dice: hoy me voy a quedar contigo, hoy quiero quedarme contigo en tu casa, hoy voy a dormir en tu casa, hoy voy a posar en tu casa. Y yo quiero que en esta noche usted comprenda que eso que pasó con Zaqueo es lo que ha pasado contigo y conmigo. Un día, quizás pequeños, quizás en una circunstancia difícil, llenos de pecado, Jesús nos miró y Jesús dijo: me voy a posar contigo, me quedo contigo, me voy a tu casa, a partir de hoy viviré contigo. Dígame si eso no es extraordinario, dígame si eso no es maravilloso. A partir de ese momento, que es lo que nosotros hemos llamado la operación Zaqueo. Cuando nosotros llevamos a que la gente reciba a Jesucristo, luego hacemos todo un proceso que usted lo conoce, operación 72, mi conexión con Dios, nací para triunfar, y luego que hacemos el LBS, la idea es cerrar el LBS, ir a visitar a esa persona con su familia y decirle: a partir de hoy Jesús empieza a vivir en tu vida, en tu hogar, en tu casa, con los tuyos. Jesús es el único que puede transformar las vidas a través del Espíritu Santo que está aquí en medio de nosotros. Entonces, ¿cómo no poder compartir con la gente algo tan hermoso, algo tan bonito, algo tan sorprendente, algo tan maravilloso? Quiero que usted recuerde esta palabra: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y si acaso tú me estás escuchando por primera vez, yo te digo desde aquí: toma esta palabra para ti. Toma esta palabra y apropiate de ella.
hoy ha venido la salvación para tu casa. Zaqueo y toda su casa, mire, fueron salvos a partir de ese día. La vida les cambió completamente. También podemos ver a un Jesús que predicó en la casa de Leví, que era un recaudador de impuestos. En Marcos capítulo 2 y versículo 13 al 17, vamos a ver Marcos 2 del 13 al 17, rápidamente vaya a la palabra y también si me ayudan ahí en pantalla a colocarla, por favor. Dice del 13 al 17. Llamamiento de Leví. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores. Versículo 17, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En esa casa, en la casa de Leví, habían varios tipos de personas. Y varios tipos de personas que no podían dejar de escuchar el mensaje de salvación. Y era importante que Jesús estuviera allí. ¿Quiénes estaban allí? Estaba Jesús. Estaban los discípulos de Jesús. Y el tercer grupo estaban los publicanos y los pecadores. Y yo quiero que usted y yo entendamos lo siguiente. Jesús en el versículo 17 es muy claro. Mire, yo no vine por los que están sanos, porque ellos no necesitan del médico. Yo vine por el enfermo, yo vine por el que ha pecado, yo vine por ese que está deshecho, destruido, yo vine por ese. Y yo quiero que tú entiendas que muchas veces la gente cree que las iglesias están llenas de gente santa, y nosotros sí somos santos gracias a Jesucristo, porque en nuestra vida, en nuestra humanidad sería imposible. Nosotros somos pecadores y yo lo he insistido, gente que somos pecadores buscando a un Dios justo, a un Dios de amor, a un Dios que nos ama, a un Dios que nos perdona, a un Dios que cada día nos enseña algo diferente. Somos gente de proceso, por eso la palabra dice que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque cada día aprendemos algo nuevo. Necesitamos entender que aquí no hay gente perfecta, que el único perfecto es Él, pero Él está para ayudarnos, para perfeccionarlos, para alinearnos, para cambiar nuestra vida, para llevarnos a una vida mejor de la que tenemos, no una vida de destrucción, no una vida triste, no una vida llena de dolor como la que tenemos, sino que Dios quiere darnos lo mejor a través de su amor y a través de su palabra. Y quiero cerrar esta noche con algo acerca de la semilla. Cuando nosotros sembramos una semilla, y ahí en la diapositiva, si ya me la pueden colocar, vemos una semillita y por lo general a todos en el colegio nos dejaban coloque un frijol y échele agua y luego colóquelo al sol y sáquelo, y vemos cómo esa semillita de frijol iba creciendo y la podemos ver ahí en la fotografía. La semilla que tú siembres es la mejor semilla que puede existir. ¿Cómo la estás sembrando? ¿Qué semilla estás colocando en el corazón de la gente? En el Strong, en el G2848, semilla significa simiente. También significa descendencia, significa hijos, significa posteridad. Semilla viene de semen, el semen, la semilla que trae vida. Entonces, ten en cuenta que semilla viene de genética, de genes, que si transmites el mensaje correctamente, serás el portador de una semilla de vida, portador de una genética.
Pero si no la transmites como debe ser, es posible que esta semilla no llegue a la tierra fértil. Por esta razón, debemos procurar garantizar que la semilla pueda traer dividendos importantes, como cuidar el mensaje, como cuidar la forma en la que transmitimos el mensaje, predicar en santidad, predicar acompañados de señales, de prodigios, de milagros. Pero esto es lo que veremos en la segunda parte. Así que, amada Iglesia de Jesucristo, quiero que cerremos orándole al Señor, dándole gracias. Quiero invitarte, si acaso tú no conoces del Señor Jesús, que esta sea la oportunidad para invitarlo a tu corazón. Estamos en esa operación saqueo, esa operación donde Jesús dice, quiero ir a tu casa, quiero posar en tu casa, quiero quedarme contigo, quiero que me permitas entrar a tu vida, quiero que me permitas entrar a tu corazón y yo estaré allí y cenaré contigo y cambiaré tu vida y cambiaré tu futuro y cambiaré tu presente y te amaré y te llevaré de nuevo a la casa del Padre Celestial de donde un día salimos. Así que yo lo invito a que si usted está allí y si usted quiere hacer esta oración conmigo, le diga, amado Jesús, hoy te invito a que entres a mi corazón. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, pero hoy me arrepiento de todo corazón, porque sé que ofendí a un Dios bueno y maravilloso. Amado Jesús, perdóname, límpiame, sáname. Yo sé que tú pagaste por mis pecados en la cruz del Calvario y te lo agradezco. Hoy te doy gracias. Hoy reconozco tu sacrificio en la cruz. Amado Jesús, coloca mi nombre en letras doradas en el libro de la vida. Y coloca tu nombre ahí donde tú estás, Pablo, Julio, Emma, el nombre que tengas. Y dile, a partir de hoy, Emma, estás inscrita en el libro de la vida a través de Jesucristo. Que tengan una feliz y bendecida noche. Nos encontramos nuevamente el próximo miércoles a las 7 de la noche por estos canales de YouTube y Facebook. Y recuerde que nos encuentra como Iglesia Apostólica y Profética Casa del Padre. Bendiciones.